Seguimos con esa enseñanza, liberándonos de ataduras y maldiciones. Y estamos tratando esas maldiciones que nos tienen cautivos, oprimidos, que nos tienen allí confundidos, engañados, ¿sí? Que es precisamente, hay muchos, pero estamos tratando 7 espíritus peores que causan daño. Ya vimos el de enfermedad, la pobreza, vimos el de la mentira, vimos el de espíritu de mentira, de vicios. Hoy vamos a ver el espíritu de temor. Yo creo que el enemigo quiere colocar precisamente en nosotros para que no le creamos a su palabra. Lo invito para que abra la Biblia, allí en el libro de Marcos capítulo 4, versículo 37. Es un espíritu que él toma mucha ventaja, toma mucha delantera. Y cuando no conocemos el poder que Dios nos ha transferido, que nos ha enseñado, nos dejamos engañar fácilmente. Por eso la Biblia dice, allá en Apocalipsis, que la serpiente antigua, el dragón, Satanás o diablo, engaña a todo el mundo. Engaña, oiga mi hermano y hermana, engaña a todo el mundo. Nosotros tenemos que estar despiertos, atentos, dispuestos para no dejarnos engañar. Marcos capítulo 4, versículo 37 al 41. Leemos la palabra en el nombre glorioso y poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí los apóstoles estaban llenos de temor, de susto, porque se levantó una tempestad. Dice el 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba o se hundía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mire el miedo ya, el terror. Dice el 39, levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Dice el 41. Entonces temieron, terror, susto, con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Siéntense, pongan cómodos todos allá en su sitio donde se encuentran en este momento. Vamos a que el Señor nos hable por medio de su verdad. La Biblia dice en 2 Timoteo 1:7 también, someteos a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Huirá. Bueno, millones de personas viven bajo la opresión de la maldición y es el temor. Millones, muchas. Le tengo miedo a dar el paso. Le tengo miedo a prosperar. Le tengo miedo a ser sano. Le tengo miedo a que se restaure mi vida. Le tengo miedo a que me echen de la empresa. Le tengo miedo. Es un temor. Y el enemigo se aprovecha de esa área en la cual usted está para causarle daño. Cuando usted está lleno de temor, comete errores. Hace cosas que no son de parte de Dios. ¿Sí? Y Dios quiere liberarnos, quiere desatarnos de estos versículos donde vamos a analizar todas estas áreas del temor que hay en el hombre. Es un temor innecesario de parte de los cristianos. Es un temor que se ha aprovechado para no dejarnos creer. Entonces, la palabra de Dios revela que el temor es un espíritu, oiga, un espíritu. En ese pasaje que leímos cuando Jesús se levanta y reprende, no era que estaba reprendiendo allá a la intemperie, de cualquier manera, estaba reprendiendo demonios
que querían amedrentar a los discípulos. El demonio sabe también a quién se enfrenta. Ya vimos y hemos analizado varias veces cómo el diablo, cuando Jesús salió de ese ayuno de 40 días, se le presentó, ¿sí? Entonces allí mismo lo estaba confrontando al Señor, a ver si él tenía poder, a ver si lo podía reprender, a ver si él podía neutralizar su obra maligna. Y salió avergonzado el enemigo. Entonces el Señor nos quiere enseñar que nosotros tenemos que revestirnos del carácter, de la autoridad, del poder de Él. Porque si no, Él nos vence. Entonces vemos que la palabra de Dios nos revela el temor es un espíritu, el cual domina millones de vidas en la tierra. El asunto del espíritu de temor es que este se aplica sobre todos los seres humanos. ¿Sí? ¿En dónde ataca? En la fe. ¿En dónde más ataca? En el trabajo. ¿En dónde ataca? En mi mente. ¿En dónde ataca? En mi corazón. ¿En dónde no se mete él? Entonces, y quiere hacernos creer que la fe es al contrario. Si usted lee cuidadosamente aquí, volvamos nuevamente a esta parte del versículo 37 de Marcos 4, dice: pero se levantó una gran tempestad de viento. ¿Qué tempestad está viviendo usted en ese momento? ¿Qué tempestad le está persiguiendo? ¿Qué tempestad lo acosa? ¿Qué tempestad? Viendo la luz de la palabra diríamos, eso fue en esa época. Pero actualmente hay tempestades, pero espirituales, en la economía, en la empresa, en el hogar, en lo espiritual, ¿sí? Con los vecinos. En fin, hay muchas tempestades, luchas ante tribunales. Bueno, y dice, y echaba las olas en la barca. Entonces, si nosotros entendemos acá, cuando la Biblia habla que echaba olas, agua en la barca, era con el propósito de hundirla. ¿Por qué? Porque allí iban los discípulos, iba el Señor. Y eso es lo que quiere el espíritu de temor, llenarnos de terror, de susto, de cobardía, para que nosotros fracasemos, para que nosotros le demos a la mente ese lugar de miedo, de susto, y que se hunda mi problema, se hunda mi vida, se hunda todo con lo que el enemigo quiere. ¿Cuántas personas toman una decisión totalmente diferente a lo que enseña la Biblia? Tienen una tremenda tormenta y ¿cuál es la decisión? Se quieren suicidar, quieren ir a la droga, al alcohol, muchas cosas que causan daño. Entonces dice, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, se hundía, oiga. La barca se hundía. Usted muchas veces dice, se está hundiendo mi barca con mi problema. Un fracaso, una quiebra económica, un proyecto que no le salió, la empresa que no funciona bien, ¿sí? En el trabajo, en fin. ¿Y qué hace uno? Se llena de susto, se llena de temor, de angustia, de preocupación. Y más si es una persona, ¿sí?, que tiene familia. ¿Cuántas empresas no han fracasado, no han quebrado por una inundación, por un terremoto, por una mala administración, por un mal consejo? Está enseñando que lo busquemos a Él, que creamos en Él, que confiemos en Él, que renunciemos a ese espíritu de miedo, de susto que el enemigo trae contra nosotros para hacernos creer que Él va a vencer, que Él va a triunfar, cuando Jesús fue el que lo derrotó en la cruz del Calvario. Si usted sigue leyendo el versículo 38, dice, y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Uno diría, a Él no le interesa el problema. Estaba tan profundo que no le preocupaba.
Uno puede pensar muchas cosas con base a lo que estamos leyendo, pero resulta que si usted analiza cuidadosamente esta misma porción, él no se llenó de miedo, él no se llenó de susto. ¿Por qué lo permitió él? Y él sabía que iba a suceder, para que los apóstoles se prepararan, para que los apóstoles empuñaran las armas espirituales, para que ellos se fortalecieran. Esa era una enseñanza, una lección. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, oiga, ¿será que Jesús siempre está dormido? ¿Será que el Padre duerme y no nos escucha? No, Él está siempre atento a recibirme. Él está ahí con su oído preparado para escuchar mi oración, mi clamor. Y dice, mire, y le despertaron y le dijeron, aquí estaban llenos de miedo los discípulos. Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Ahora analicemos lo siguiente. ¿Quiénes eran los discípulos? En su mayoría, pescadores. ¿Cuántas veces se habían tenido que enfrentar a una tormenta? Habían caído de la barca porque estaban recogiendo su pesca, sabían nadar, pero el enemigo sabía cuál era la debilidad de ellos, cuál era la lucha que libraban, cuál era el susto que los invadía, y se aprovechó de ese instante para sembrar en ellos lo que estaban viviendo. Póngale atención lo que hace el Señor. Maestro, dice el 38 al final, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, no tienes cuidado de mí? ¿Por qué no me liberas? ¿Por qué no me sacas de ese problema? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me defiende? Tú no escuchas mi oración. A otros les responde, a otros les soluciona, a otros les arregla. ¿Y conmigo qué? Pues déjeme decirle algo, mi hermano y mi hermana. Dios quiere capacitarnos, prepararnos, formarnos, enseñarnos para que aprendamos a usar las armas espirituales, para que aprendamos a empuñarlas con firmeza y con seguridad. Mientras existe en nosotros temor, susto, terror, nuestro enemigo sabe cómo nos hace aislarnos, separarnos de la verdad, del poder de Dios para engañarnos. Pero si usted toma una decisión hoy, en el nombre de Cristo, de decirle, espíritu de temor se va de mi vida, espíritu de susto, de terror, fuera de mi mente, fuera de mi corazón, fuera de mi vida, fuera de mi camino, te ordeno, sal ahora. Tengo al que venció, tengo al que te derrotó, tengo al que peleó por mí, tengo en mi vida, en mi corazón a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal, y por medio de la sangre que Él derramó en la cruz, soy libre del espíritu de temor, soy libre del espíritu del mundo de susto, de terror. Soy libre en Cristo Jesús. No volverás a tomar mi mente, no me harás dudar, no volveré a desconfiar de la palabra y del Padre eterno. Entonces miren lo que dice a continuación el versículo 39. Dice, y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, levantándose. El Señor nos está hoy enseñando que tenemos que levantarnos a orar, levantarnos a pronunciar la palabra, levantarnos a creer. Ese perseguidor, usted no me va a invadir, usted no me va a llenar, usted no me va a sembrar más terror, más engaño en mi vida. Conozco la verdad, conozco a Cristo Jesús, conozco la palabra, conozco el poder de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario por mí, por mi familia, por mi casa, por mi empresa, y te vas de una vez. Oiga bien, mi hermano y mi hermana, nosotros a veces no tomamos el carácter que Cristo nos transfirió, nos delegó. Tenemos la palabra,
tenemos la oración, tenemos al Salvador y nos dejamos llenar de miedo. Viene un susto, viene una amenaza, viene un chantaje. ¡Ay! ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a suceder? Tenemos al mejor abogado, al mejor defensor, al mejor guerrero, al mejor comandante y jefe de las fuerzas divinas. Entonces dice, mire, y levantándose reprendió el viento y dijo al mar. Usted tiene que pronunciar, usted tiene que declarar, usted tiene que hablar, mi hermano y mi hermana. Mire, el Señor, yo no sé cómo sería allí. Él no hablaría pasito, él no haría allá entre, no. Dice, y le dijo al mar, oiga, ¿será que el mar escucha? ¿Será que esas olas iban a tener oídos para a la orden que iba a dar el Señor? El Señor le estaba hablando a ese demonio que estaba utilizando el medio, ¿sí? Estaba utilizando este elemento que era el agua para amedrentar, para asustar a los discípulos. Jesús le habló a esa hueste maligna de susto, de terror, que quería llenar a los discípulos de esa condición. Dice, y le dijo al mar, calla y enmudece. Uno le habla a alguien que escucha y a alguien que está hablando. Satanás, a través de ese demonio, estaba, me imagino que las olas rugiendo, haciendo escándalo, ¿sí? Atormentando, para que los discípulos estuvieran en esa condición de que tuvieron que llamar al Señor, de pedirle auxilio. Entonces, ¿qué nos enseña? Nosotros tenemos que llamar al Salvador. Nosotros tenemos que llamar a Jesús. Nosotros tenemos que levantarnos en poder y autoridad. Nosotros tenemos que expresar y hablarle a ese enemigo sin miedo. Enmudece, Satanás. Espíritu inmundo de mentira. Espíritu inmundo de falsedades, de calumnia, de cizaña. Espíritu inmundo de terror. Espíritu inmundo que viene a provocar, que viene aquí a amedrentarme, a hacerme creer que usted es más poderoso. Enmudece ahora en el nombre de Cristo, porque Jesús te venció en la cruz, Jesús te derrotó en la cruz, Jesús te avergonzó públicamente, Jesús derramó su sangre por nosotros, por mi familia, por mi casa, por mi país, y te ordeno sal ahora mismo. Entonces dice, calla, enmudece. Y mire lo que pasó al instante. Dice, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cesó. Usted y yo tenemos que discernir qué es lo que se mueve en el medio ambiente, qué es lo que ataca, qué es lo que causa daño, qué es lo que causa incomodidad, qué es lo que no deja tener paz ni tranquilidad. Usted tiene que discernir. Usted tiene que identificar. Aquí la Biblia no está diciendo claramente, literalmente, pero se sobreentiende. Es un demonio que estaba utilizando el agua y el viento para crear terror. ¿Cuántas veces vienen esos demonios así? ¿Cuántas veces vienen a causar daño? Y usan los diferentes medios. Aquí en ese momento era el agua y el viento, ¿sí? Yo no sé si era de día o era de noche. Y mire lo que dice el 40. Mire, el Señor los conocía bien. El Señor nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros. El Señor sabe cómo estoy yo delante de Él, con su palabra. El enemigo también sabe cómo estoy vestido de la parte espiritual. Si soy débil o soy fuerte. Y dice, mire, dice el 40, y les dijo, porque están llenos de miedo, porque están llenos de susto, ¿sí? Dice, porque estáis así, ¿cómo no tenéis fe? Oiga, fe, déjeme miro acá, ¿sí? Me gusta estas otras versiones que nos dan una enseñanza más profunda, más clara, de acuerdo a nuestro vocabulario. Marcos capítulo 4, dice la Biblia, Marcos capítulo 4, versículo 39. Bueno, vamos a mirar desde el 37 en adelante.
Dice, desde el 37 en adelante. Entonces se desató una terrible tormenta y las olas azotaban tan fuerte la barca que ésta se inundaba. Dice el versículo 7, pero Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás, recostado sobre una almohada. Así que lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Mire, ellos estaban esperando ya lo peor. Estaban temiendo de que pronto se iban a morir allí en medio de la tormenta. ¿Cuántas veces le decimos nosotros y le reclamamos al Señor injustamente? ¿No te importa que nos vayamos a ahogar? ¿No te importa que me quiebre? ¿No te importa que mi vida sea infeliz? ¿Cuántas veces se lo decimos de una forma grosera, altanera al Señor? Y dice el versículo 39, entonces Jesús se levantó, oiga, regañó al viento y le ordenó al mar calmarse. Oiga, me gusta lo que dice, regañó al viento. Esto me trae a memoria ahora cuando nosotros, bueno, no miremos a nuestros hijos, miremos a nosotros. Éramos pequeños, hacíamos alguna pilatuna, nos regañaba papá o mamá. Inmediatamente nos calmábamos, nos agachábamos, nos escondíamos. ¿Sí? El Señor regañó al viento. Y miren lo que dice aquí. Se levantó y regañó al viento y le ordenó al mar, cálmese, quieto. Jesús no le estaba hablando a cualquier cosa que se estaba levantando ahí. El agua no me escucha. Vaya usted, háblele al agua, a cualquier, a un río, quédese quieto. Dígale a un balde de agua, se voltea y se riega. No. Jesús le estaba hablando a demonios. Jesús le estaba hablando a espíritus inmundos, que era lo que agitaban y movían el agua de esa manera, ¿sí? Y creó ese ambiente pesado alrededor de los discípulos. Dice, quiero que se calme. Luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma, oiga. Luego sigue diciendo, el versículo 40, Jesús les dijo, ¿por qué son tan cobardes? Uy, aquí está más claro. Aquí el 40 les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Aquí dice la Biblia, ¿por qué están acobardados? Si yo le digo a alguna persona, a algún miembro de la congregación, usted es un cobarde, porque no echa fuera demonios. Usted es un cobarde porque no se le para de frente al enemigo como tiene que ser. ¿Qué me va a responder? Respéteme. Yo soy un hijo de Dios. Me va a decir usted es un grosero, un maleducado, ¿sí o no? ¿Cómo se atreve a decirme que soy así? Pero miren que Jesús no se calla, que Jesús nos conoce y nos dice en nuestra cara cómo estamos. Dice aquí, mire, ¿por qué están acobardados? Porque son... Resulta que eso es lo que vivimos cuando no tomamos la palabra con seriedad, cuando no la usamos, cuando no le damos la orden a ese enemigo y él tiene que obedecer. Somos cobardes, estamos llenos de temor. Entonces ese espíritu inmundo de cobardía, ese espíritu inmundo de temor, de susto, de persecución, tenemos que erradicarlo, tenemos que echarlo fuera, tenemos que prohibirle que nos siga invadiendo de ese sentimiento, de esa situación en la cual vivimos y que no nos deja declarar palabra, que no nos deja hablarle con claridad. Y aquí lo dice él, mire,
Dice, y le ordenó, cálmese, quieto. Luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué son tan cobardes? Todavía no tienen fe, oiga. Entonces, el temor, el susto, el terror, la cobardía, ¿de dónde provienen? De un espíritu que nos maneja. Y segundo, ¿por qué continúa en nosotros? ¿Por qué se vive? La Biblia lo dice, porque no tenemos la suficiente fe. No tenemos la confianza en el Señor. No declaramos la palabra que Él nos dejó, nos delegó. Y Él les dice acá, dice, ¿cómo no tenéis fe? Y aquí me dice, en el versículo 40, la otra versión, dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué son tan cobardes? Todavía no tienen fe, todavía. Entonces, esto es una pregunta que nos hace el Señor y nosotros tenemos que recibirla. ¿Me falta más fe? ¿Más seguridad? ¿Me tiene invadido el enemigo que me hace dudar? ¿A quién estoy creyendo? ¿A Dios o a las tinieblas? ¿En quién confío y en quién reposo? ¿En la palabra o los dardos que me envía el enemigo? ¿Todavía no tenéis fe? Oiga, esa pregunta es bastante fuerte. ¿Todavía no tienen fe? En otras palabras, diría, ¿cuánta fe les falta? ¿O hasta qué nivel o qué porcentaje llega su fe? Como nos dice en la palabra, que si tuviéramos fe, ¿como qué? ¿Cómo, hermana? Como un grano de mostaza. Yo a veces me pregunto, Señor, ¿ya llegué al grano de mostaza? ¿Llegué a ese nivel? ¿O cuánto me falta para llegar a ese estado? Yo le pregunto al Señor. Hermano, mire, entonces usted y yo tenemos que estar seguros. Entonces dice el 41. Entonces temieron con gran temor. Oiga, peor fue ahora. Temieron al Señor al ver el poder, la autoridad de Él. Se asustaron todavía más. Dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Todavía es más interesante. Si le tuvieron miedo a las olas, al viento y a la tormenta, más se asustaron al ver la reacción del Señor. Dice el versículo 41 aquí en la otra versión, pero todos estaban muy asustados y se decían nosotros, estaban muy asustados. ¿Sabe que a veces nosotros nos asustamos con los milagros del Señor? Nos asustamos cuando nos revela la palabra. Nos asustamos cuando está haciendo prodigios. Nos asustamos cuando está resolviendo nuestra situación. Nos estamos asustando cuando nos provee, cuando nos da vida. Estamos haciendo eso. Cuando deberíamos de decir, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú eres ese ser precioso de poder y autoridad. Tengo al más grande, al más poderoso, al incomparable, al que nadie lo puede derrotar, nadie lo puede avergonzar, ni Satanás, ni las tinieblas, ni el mar, ni la oscuridad, ni nada pueden vencer a mi Cristo amado. ¿Sí ve? Y dice acá, se decían unos otros, ¿quiénes esas órdenes? Obedecen sus órdenes, oiga, obedecen. En lugar de ellos aprender, se llenaron de susto. Y el Señor los estaba capacitando, lo estaba preparando. Entonces, ¿qué tipifica el viento? ¿Qué tipifica el vendaval que se levantó? ¿Qué tipifica, sí, las olas? ¿Sí? ¿Qué tipifica la avalancha? ¿Qué tipifica esa tormenta? Tipifica las tinieblas, tipifica la persecución del enemigo contra nosotros. Pero ¿qué enseña Jesús? Palabra, poder, autoridad. Se levantó, ¿sí?
con autoridad, dijo, enmudece, calla, se hace silencio ahora mismo. Pero si yo corro a esconderme, huyo para no hacerle frente a mi enemigo, él me sigue causando malestar, me sigue causando dolor, me sigue causando tristeza. Siga mirando ahí. Un temor innecesario, un temor que lo vivimos, que es lo que no quiere Jesús que lo estemos padeciendo. El cristiano padece de esto porque le falta autoridad, le falta carácter, le falta poder, le falta palabra. Miremos otro versículo más, Mateo 14:30. Yo les dije, mire, y en esto nos vamos a detener un resto de tiempo, ¿sí? De lo que nos va a enseñar el Señor acerca de la condición en la cual vivimos, en la cual andamos. Mateo 14:30. Dice la Biblia, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿A quién se refiere? Lea cuidadosamente, ¿sí? Desde el versículo 25. Yo ya sé de quién se trata. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, y la cuarta vigilia de la noche es, ¿qué hora es la cuarta vigilia? A ver. 4 vigilias. Hay 4 vigilias. La primera es de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda vigilia de las 9 de la noche a las 12 de la noche. La tercera vigilia de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Entonces ya vamos a mirar en otras versiones que dice. Entonces dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ya era entre las 4, 5 de la mañana, no se sabe cuándo. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Oiga, se asustaron. ¿Sí? ¿Cómo les cuesta al ser humano, ¿sí?, creerle a Jesús, creerle al Señor, creerle al Dios omnipotente? ¿Ah? Cuarta vigilia. ¿Ah? Dice el Señor, la cuarta vigilia. Ya les expliqué, les dije, la noche se compone en el calendario hebreo de 4 vigilias. Ya se las especifiqué. Entonces, mira. Entonces dice, déjeme mirar acá si esta versión me da una idea a qué hora más o menos era que estaba el Señor allí. Estoy en Mateo 14. Versículo ¿qué? A ver si me acuerdan. ¿Ah? El 25. 14, 25. 14, 25. Dice, a la madrugada Jesús llegó caminando sobre el agua. A la madrugada, no dice la hora. Y los apóstoles se asustaron. Ellos estaban pescando y se llenaron de miedo. Dice el 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Así sucede con nosotros. No conocemos todavía a Jesús, y cuando Él quiere ayudarnos, cuando Él quiere apoyarnos, nos asustamos. Cuando Él permite una prueba, permite un desierto, permite una tribulación, nos quiere conducir y llevar a cierto estado de nuestra vida para que nosotros maduremos, crezcamos, nos llenamos de miedo, nos llenamos de susto. Miren lo que el Señor estaba haciendo. Sí, se les estaba presentando a los discípulos, camina sobre las aguas. No lo reconocieron y se llenaron de terror. Entonces dice acá, estoy también aquí en el versículo 25, la otra versión 26, dice,
Cuando sus seguidores lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho y gritaban de miedo. ¡Es un fantasma! Se llenaron de miedo. ¡Es un fantasma! ¿Sabe por qué procedieron ellos a responder de esa manera? Porque no estaban en el Espíritu. No estaban, hermano, ¿sí?, en la unidad del Señor. Y a veces Dios trae milagros y nos asustamos. ¿Y esto? ¿Y todo aquello? ¿Y para qué? Gracias Dios porque bendice. Gracias Dios porque suple. Gracias Dios porque da. ¿Sí? Gracias. Entonces mire, y sigue diciendo. 27. Un fantasma. ¿Ustedes se han asustado frente a la presencia del Señor? ¿Se han asustado cuando les habla audiblemente? ¿Se han asustado cuando Él les ministra por medio de la palabra? Sí, muchos se asustan. Hay muchos así allá afuera. No, yo no me acerco allá. Yo no voy a esa iglesia. Allá echan fuera demonios. Allá no sé qué. Se asustan del poder de Dios. Los demonios se asustan. Los demonios tienen miedo. Los demonios no quieren que Dios a través de su Hijo los eche fuera. Por eso no vienen a los templos, por eso no buscan las congregaciones. Y hay muchos que están así, les da miedo echar fuera esos demonios de su vida, de su casa. Muchos cristianos les da miedo. ¿Cómo así, pastor? Yo soy de Cristo. Bueno, ¿y por qué no lo echan fuera? ¿Y por qué no le dicen, se va de mi vida? ¿Y por qué no le dicen, sale de ese hombre, esa mujer? Suelta ese hombre, esa mujer. Suelta las finanzas. Suelta la salud. ¿Por qué no le dicen? ¿Por qué se dejan tomar la delantera? ¿Por qué se dejan tomar el tiempo? ¿Por qué? Mire, esto no es casualidad. Esto no es que estemos inventando. Aquí, mire, los discípulos estaban asustados. Y nos falta diferenciar, tener discernimiento, saber si es Dios o si es el diablo. Si es de parte del Señor o es de parte de las tinieblas. Discernimiento. Cuando yo no tengo discernimiento, el enemigo me gana. El enemigo me toma ventaja. El enemigo me confunde. Pero cuando es de parte del Señor, fuera se va de aquí Satanás. Fuera de acá. Yo he tenido que sacar demonios de diferentes cuerpos. Y aquí al templo han venido. Al lugar donde nos congregamos. Venía una mujer endemoniada. Fuera, aquí no entra, se va. Ay, es que pobrecita. No, qué pobrecito el diablo ni que nada. Les voy a contar un testimonio. Me sucedió a mí. Lo viví personalmente. Estaba en otra localidad. Y cuando uno se descuida, se duerme, el diablo lo hace también, lo duerme. En una población bastante distante aquí del centro de la capital, del centro del país, perdón. Y resulta que el enemigo nos durmió a todos, digo nos durmió, no éramos uno, nos, a la iglesia. Estábamos orando de rodillas y ¡pum! Clavamos, perdónenme la expresión, cabeza en la silla. Cuando el Señor me sacude, me dice, despiértate, levántate y reprende a ese espíritu de sueño, a ese espíritu que se burla acá. Así me dijo el Señor, en plena congregación. Usted se podrá reír, se podrá decir, oye, ¿usted también durmiendo, pastor? ¿Usted también allá lleno de susto, de temor? Sí. Cuando yo me despierta, despiértate. Me dice, unge el lugar y eche fuera ese demonio de acá, de este sitio. Me paré y empecé a reprender, a orar, a ungir, fuera se va. Y el mismo demonio, a través de esa persona, era una mujer, se burlaba de nosotros y del Señor. No se duerman, no se duerman. Fuera de acá, se va en el nombre de Jesús. Al día siguiente estaba en la puerta del templo.
gritando, no se duerma, no se... Oiga, ¿cómo el enemigo persiste? ¿Cómo el enemigo sabe? Fuera, no se duerman. Fuera de acá, Satanás, el nombre de usted reprendo, te echo fuera. Me decían otros hermanos, no la saque la hermanita. Le dije, no es la hermanita, es el diablo que está a través de ella causando daño. ¿No se dieron cuenta? Al domingo siguiente del culto general, al frente de la iglesia, ya no en la puerta, sino al frente, desde allá gritaba, no se duerman, no se duerman. Mira, ¿qué tocó hacer? Meterme en oración, en el nombre de Jesús te reprendo y te echo fuera y no se va a burlar más de nosotros, no se burla más de mi Señor. Ese espíritu inmundo se va de ese lugar, se va de esta zona por el poder y la autoridad de Cristo Jesús. Sal ahora mismo, hasta que se fue. Mira, ¿sí ve? Entonces, dése cuenta, nos asusta, nos da miedo. Pero cuando tomamos la autoridad, obedece y ese demonio se fue y no volvió más sueño a la iglesia, no volvió más cansancio. Miren lo que hace. Si nosotros nos descuidamos, nos distraemos y sigue diciendo, dice el 27, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor le dijo, no se asusten, yo soy el que estoy con ustedes, yo soy el que te sostengo, yo soy el que estoy acá acompañándolos. Si usted sigue mirando aquí el 27, ¿sí? En la otra versión dice la palabra, pero Jesús inmediatamente les dijo, tranquilos, soy yo, no tengan miedo ya. Miren que el Señor nos habla. El Señor está diciendo, no tengan miedo a las tinieblas, no tengan miedo al temor, no tengan miedo al susto. Prepárense, levántense en mi nombre, tomen la armadura. Sigue diciendo el 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, oiga, póngale atención acá. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Todavía Pedro no salía del asombro. Pedro estaba tan asustado que dudaba. Así nos sucede a muchos de nosotros. Vemos los milagros, vemos los prodigios, vemos las maravillas, la grandeza de Dios y aún estamos llenos de temor. El espíritu del mundo nos hace creer que eso no es cierto. Dice acá, la otra versión, Pedro le contestó, Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Oiga, si eres tú, le dice Pedro. Muchas veces nosotros preguntamos, ¿la verdad tiene razón? ¿La palabra es poderosa? Le estamos diciendo, ¿eres tú, Señor, el que me hablas? Tenemos la Biblia, tenemos el manual, tenemos la enseñanza, tenemos al Espíritu Santo y aún estamos con el espíritu de temor. Estamos con la duda, estamos con la cobardía. Pedro, que era el más ahí que hablaba, el que era usado de una forma impulsiva, es el que dice, Señor, si eres tú, permita que yo vaya hacia ti. Vemos los milagros. ¿Será de parte del Señor? ¿Será que Dios me escucha? Dios está atento. Dios está ahí esperando que usted empuñe con carácter, con poder, con autoridad, las armas, las herramientas espirituales que nos ha entregado para echar fuera el espíritu de miedo, de temor, de susto, de todo aquello que el enemigo quiere causar daño. Mire, y luego dice el 29, él le dijo, Jesús le respondió, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Oiga, Pedro descendió. Pongan atención lo que viene posteriormente. El versículo 30 acá. Dice, Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Muchos caminamos hacia Él, muchos vamos a buscarlo, pero no vamos con seguridad, con confianza,
sino con el espíritu de temor. Y póngale atención lo que pasó. Dice el 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Oiga, mire que el enemigo vuelve y se presenta. Esta no era la misma situación cuando Jesús estaba en la barca durmiendo, no. Esto es otro acontecimiento. Y dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Quién? ¿Quién tuvo miedo? Pedro. Pedro, porque él fue el que dijo, Señor, si eres tú, permítame que vayas allá. Y el Señor dijo, venga para acá. Y mire, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, oiga, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro estaba inseguro. Pedro estaba lleno de susto. Él no tenía puesta la mirada en ese momento en el Señor plenamente. Dice aquí el 30, pero vio que el viento fuerte, dice, Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero vio que el viento era fuerte, tuvo miedo y se empezó a hundir y gritó, Señor, sálvame. Tuvo miedo, tuvo temor, tuvo susto, oiga, Pedro. Y se hundió y gritaba, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Siempre he analizado esa parte y digo lo siguiente. Uno, Pedro era pescador. Pedro conocía las aguas. ¿Cuántas veces el viento, la tempestad, lo habían derribado y caía? Y él era un experto nadando. Pero aquí pudo más el temor, pudo más el miedo, pudo más el susto contra él que la fe en el Señor, que la confianza en Jesús. Muchas veces decimos, Señor, yo estoy acá, Señor, ayúdame. Pero cuando viene ese dardo del enemigo y entra en su mente, usted deja de mirar al Señor. Cuando Pedro escuchó el viento, dejó de mirar al Señor, quitó la mirada del Salvador y por eso se hundió. Nosotros no podemos quitar la mirada de nuestro gran conquistador, de nuestro gran Salvador, de nuestro Creador, de Dios, de su Hijo amado Jesucristo y del Espíritu Santo. Usted tiene que seguir caminando. Venga la batalla, la lucha, el hundimiento, el oleaje, venga los vientos que se levantan. Usted tiene que tener poder, palabra, autoridad para decirle fuera viento, fuera mentira, fuera engaño. En el nombre de Jesús, por el poder y la autoridad de Cristo Jesús, que Él derramó en la cruz del Calvario su sangre para limpiarme, libertarme. Mire. Y mire el 31 para culminar ahí. Dice, al momento Jesús extendió la mano. ¿Por qué dudaste? Mire, dice aquí el versículo 31 de la otra. Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo, mire, me gusta esto. Cuando usted tiene temor, cuando usted tiene miedo, cuando usted no tiene la seguridad, pero si clama a Dios, Él nos sostiene con su diestra. Si lo miramos cara a cara, si lo miramos, Él me levanta, Él me restaura, Él me cura, Él hace el milagro. Y dice acá, mire, dice, le dijo, Jesús de inmediato le tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? El problema de nosotros los seres humanos es la duda, que es otro espíritu inmundo que se apodera para hacernos creer que no va a suceder lo que yo estoy esperando, un milagro, una respuesta, una solución, una bendición de parte de Dios. ¿Entienden, mi hermano y mi hermana? ¿Entienden? Tenemos que dejar el espíritu de Pedro, cuando estaba en la barca allí, que no tuvo discernimiento, tuvo miedo, echarlo fuera y tener el espíritu del Dios viviente, el espíritu del Padre, el espíritu de Jesús en nuestros corazones, espíritu de seguridad, de confianza, de firmeza, de fe, para vencer, para derrotar, para aplastar al enemigo.
Mire cuántas cosas. Incline su rostro, cierra sus ojos. Y al Padre eterno, gracias te damos una vez más, porque me estás enseñando, me estás capacitando, me estás preparando, Dios del cielo, para ser un verdadero guerrero, para ser un verdadero instrumento en tus manos. Señor, ayúdame en mis debilidades, en mis luchas. Echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Echo fuera por la autoridad de Cristo Jesús y de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, el espíritu de miedo, de cobardía, de duda, de temor, de susto, fuera. Se va de mi mente, se va de mi corazón, se va de todo mi ser. Porque Jesús no es derrota, no es vergüenza. Jesús es el poderoso. Jesús es el libertador. Jesús es mi guía. Jesús es mi salvador. Señor, si el espíritu de Pedro aún me invade, que cuando te miro, quito la mirada, la pongo en el problema, dudo, Señor, lo echo fuera en tu santo nombre. Te necesito a ti, Jesús de Nazaret. Pido, Señor, Dios del cielo, que me reconcilies, que me restaures contigo, que me des seguridad, confianza. Quiero tener el espíritu de discernimiento para poder definir y determinar qué es de Dios y qué es de las tinieblas. Amado Señor, aquí estoy. Dígale, únqueme con tu Santo Espíritu. Dame el coraje, la fortaleza. Ayúdame a declarar palabra. Ayúdame a confesar la verdad. Ayúdame a tener la seguridad. Ayúdame, Señor, para que nunca más invadan mi mente, mi corazón y mi vida el espíritu de cobardía, el espíritu de derrota, el espíritu de temor, de miedo, de susto. Hoy los echo fuera de mi vida. Hoy salen de mi mente, mi corazón. Hoy me cubro con la sangre del Cordero. Hoy te pido, Señor, una cobertura especial a mi alrededor. Señor, quiero ser ese soldado, quiero ser ese guerrero, quiero ser ese instrumento en tus manos para derrotar, para vencer a mi adversario. Señor, yo quiero mirarte cara a cara. No quiero volver a mirar las adversidades. No quiero volver a mirar el problema. Que no me suceda como Pedro, que cuando el viento se levanta, quito la mirada de delante de ti y me dejo engañar. Tómame de tu mano, sosténme con tu diestra. Ayúdame a llegar al otro extremo. Ayúdame a llegar, Señor, al final del desierto. Ayúdame a pasar, Señor, los pedregales. Ayúdame a pasar esta tribulación, esta lucha, pero de tu mano. Y he de ser más que vencedor en tu santo nombre. Gracias te doy, Señor. Señor, que tampoco me suceda como cuando estaban, Señor, en la barca, que los discípulos allí se llenaron de temor, sino que yo me levante en tu santo nombre y le ordene a esa tormenta, le ordene a esas olas que enmudezcan, que callen, que a venir a causar más daño, más problemas en mi casa, en mi vida, en mi economía, en mi salud, en mi hogar, en mi empresa, en mi ciudad. Señor, Dios del cielo, gracias. Gracias te doy, divino Jesús. Gracias te doy, divino Salvador. Gracias, Padre eterno. Gracias, glorioso Señor. Gracias, mi Cristo poderoso. Señor, porque en tu palabra está toda la respuesta, la solución. Están las leyes, estatutos, decretos, mandamientos para mi vida. Enséñame, Señor, a declarar palabra. Dame el poder, la autoridad para confesar la verdad. Como tú hiciste cuando, Señor, allí los discípulos te llamaron. Se levantó, Señor, Dios del cielo, con carácter. Se levantó con seguridad. Se levantó con firmeza. Se levantó en el santo nombre del Padre y le ordenó a esos espíritus inmundos que estaban levantando las olas, que estaban haciendo ruido. Enmudece viento, calla aguas, se tranquilizan. Ahora mismo todas esas tormentas se enmudecen, esas tormentas se callan, esas tormentas se paralizan, esas tormentas no tienen más poder sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestra vida, en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bien, mis